6:02 de la mañana, en un hecho sin precedentes, histórico, el gobierno nacional va a expedir, anunció que lo va a hacer en los próximos días, el Estatuto de Protección Temporal a los migrantes venezolanos. Beneficiaría a cerca de 900.000 que están indocumentados de forma irregular en nuestro país, y eso les permitiría tener acceso a servicios básicos del Estado colombiano. Vamos a hablar con el director de Migración en Colombia, Juan Francisco Espinosa, que nos acompaña a esta hora de la mañana en vivo. Director, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Juan Diego, muy buenos días. Un especial saludo para usted, para todos los compañeros en el set y, por supuesto, para esa lindísima teleaudiencia. Cobertura del estatuto. Hay 3 grupos. ¿Qué se necesita? ¿Quién puede aplicar? Bueno, lo primero, Juan Diego, esto es una medida sin precedentes, como lo ha dicho el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas. Hay que recordar que hay un antecedente en Estados Unidos, otro en Turquía, pero realmente este gran paso que ha dado el presidente Iván Duque lo que hace es beneficiar de manera directa a 1.7 millones de venezolanos en principio y por supuesto a todos los colombianos que estamos en el territorio nacional con un enriquecimiento enorme de la nación. Hablemos de los requisitos. Ustedes hablan de una serie de, digamos, reglas que se necesitan para aplicar. Por ejemplo, el que haya estado hasta el 31 de enero de este año, de 2021, de forma irregular, que no haya ingresado, o sí lo haya hecho por las trochas, pero que ya haya tratado de solucionar su situación. A ver, hay que dividirlo, como usted bien lo indicaba, en 3 grupos. El primer grupo están los migrantes regulares. Esos que han permanecido todo el tiempo en regularidad van primero. Y van primero precisamente porque le han cumplido muy juiciosamente a Colombia. En segundo lugar, ha habido personas que estando en Colombia no han logrado la regularidad. Esos son aquellos que estaban irregulares a 31 de enero de este año, es decir, en el pasado. Y en tercer lugar, para efectos de controlar la migración irregular y que esto no sea un incentivo negativo, lo que hacemos es que en los 2 primeros años de vigencia del estatuto, una vez se reabra la frontera, podrán gozar de este privilegio los que entren por un punto autorizado de control migratorio. Es decir, que quienes decidan cruzar por trocha, por esos pasos irregulares, no gozarán de ese privilegio. Son 3 grupos de manera organizada para precisamente ayudarles, pero que por supuesto le cumplan a Colombia. Nos queda claro lo de los 3 grupos, irregulares a 31 de enero de 2021. Pero, ¿qué garantiza, director? Y no quiero ser pesimista, ni más faltaba, pero ¿qué garantiza que no haya una migración masiva en este momento de venezolanos a nuestro país? No, Juan Diego, hay que ser optimistas por definición y esta es una gran noticia, pero su preocupación, que sé que la tienen muchos colombianos, es totalmente razonable. Lo primero que hay que comprender acá es que la causa de la migración venezolana no tiene nada que ver con un estatuto temporal. ¿Por qué salen los venezolanos de Venezuela? Porque están aguantando hambre, porque no tienen acceso a servicios básicos. De acuerdo con el Banco Mundial, pérdida de peso promedio más del 10%, de más de 10 kilos por persona. El salario mínimo venezolano no alcanza ni para el 1% de la canasta familiar. Entonces, la razón de su salida no es un estatuto temporal. Con o sin estatuto temporal, estas personas están escapando de una tragedia. Sí, pero digamos, ¿hay alguna forma de establecer con toda seguridad que esa persona realmente sí estuvo antes del 31 de enero? ¿Cómo evitar que no sea después de? No, Juan Diego, a verlo, aquí hay como varios puntos. Lo primero, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo de cómo sabemos si un irregular estaba en Colombia. Tenemos más de 402.000 niños venezolanos estudiando en el país. Los padres de esos muchachos pueden acreditar perfectamente que el niño estaba matriculado o que estaba estudiando. Esa es una forma muy sencilla de hacerlo. Hay muchas veces intervenciones ante entidades públicas, por ejemplo, ante el sector hospitalario, ante el sector salud, acreditar que ellos fueron atendidos en algún momento les va a ser de utilidad. Pero también hay que decirlo, desde Migración Colombia tenemos unos esfuerzos importantes en tecnología y una buena fuente de información que nos permite cotejar. Aquí
A los que jueguen limpio se les va a dar absoluto premio y cobertura, pero claro, el estatuto no es automático. Con cada una de estas personas hacemos la revisión y por supuesto la autoridad migratoria se reserva el derecho a otorgar o no ese estatuto. Quienes tengan, por ejemplo, problemas con la ley, quienes hayan sido deportados o expulsados, no entran en este sistema y serán objeto de medidas sancionatorias, tanto administrativas como penales. Desde aquí de Migración lo han visto, así como trabajamos fuertemente en el bienestar del país, de los migrantes, también cuando toca ponernos recios lo hacemos sin ningún problema. Este decreto, director, tendrá una vigencia de cuánto tiempo y durante ese lapso, ¿cómo se va a evitar que no haya colados, que no se metan por las trochas y que estos apliquen, que es lo que usted está señalando? Entonces, ¿por qué los 2 años? El estatuto tiene una vigencia de 10 años. ¿Por qué los 10 años? Porque esta es una ventana de oportunidad que se genera para que los migrantes que están bajo este estatuto temporal pasen hacia un régimen ordinario migratorio, que es un régimen de visas. Es decir, que estos migrantes, a medida que les va yendo bien en la vida, Dios mediante, pasan a tener su visa residente, por ejemplo, y ya quedan por fuera del estatuto y en una vida normal en Colombia, como cualquier extranjero de los que tenemos aquí. Por eso se necesita un lapso en donde para uno acceder a una visa de residente necesita mínimo 5 años. Por eso es un tiempo suficiente para que logren graduarse, digamos, de esta forma. En segundo lugar, los 2 primeros años podrán hacer parte de ese estatuto quienes entren por puesto de control. ¿Por qué hacemos eso? Precisamente para desincentivar la migración irregular. Si no hubiéramos hecho una medida como esas de los 2 años, estaríamos diciendo, oiga, pero entonces esto es un llamado masivo. No, no es un llamado masivo. El mensaje claro para la población migrante venezolana es calma, la frontera está cerrada, no vayan a tratar de pasar con frontera cerrada, porque eso inmediatamente los va a excluir de la posibilidad del estatuto temporal. Tienen 2 años, hay que hacer las cosas en su debido momento y con regulación. Aquí es una medida responsable de Sí. ayuda, pero que, claro, proteja también a nuestro país. Según ustedes, en Colombia hay cerca de 1.700.000 venezolanos, 700.000 que están aquí documentados de forma regular y cerca de 900.000 que no. ¿A qué servicios se hacen acreedores? ¿Qué les va a dar el Estado colombiano? Ok, no, entonces, muy buen punto, Juan Diego. Lo primero, en este momento nosotros ya tenemos más de 400.000 niños estudiando en las escuelas con independencia del estatuto. En este momento tenemos más de 1.7 millones de venezolanos en territorio nacional demandando algunos servicios. Esta medida además racionaliza el gasto, es costo eficiente. ¿Por qué? Y lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquellos migrantes que no están en el sistema de seguridad social en salud, cuando sufren algún tipo de accidente, van a un centro hospitalario, son atendidos por protección constitucional, pero el costo de esa atención es supremamente elevada. ¿Por qué? Porque no están en un esquema de aseguramiento. Con este mecanismo, lo que vamos a hacer es llevarlos precisamente a que hagan parte del sistema y al hacer parte del sistema, la tarifa de atención baja y los recursos nos rinden más. Pero claro, aquellos migrantes que hagan parte ya del régimen contributivo, que empiecen a tener su ingreso a trabajar, empiezan a contribuir en el país, a trabajar en su pensión, a trabajar en un aporte solidario que permita la cobertura de todos los que estamos en territorio nacional. ¿Cuánto cuesta la atención hoy por hoy de los venezolanos regulares o irregulares? Y según usted, entonces, ¿cuánto se va a ahorrar el Estado? Juan Diego, fíjese que parte del problema de la irregularidad es que no hay un conocimiento profundo de los datos. ¿Por qué lo digo? Porque es que la población regular y irregular cambia día a día. Entonces hay estimaciones, hay cálculos, hay personas que se han hecho estimaciones que hablan de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, mientras no haya regularidad, eso no tiene absoluta claridad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Primero, que se hace una medida costo eficiente con esta población que está en Colombia, pero adicionalmente, por supuesto, entrar a este mundo implica para muchos tributar, hacer parte del sistema de parafiscalidad y empezamos a darle la vuelta a la migración. La única forma de darle la vuelta a la Sí. migración es conociendo al migrante.
quedan cobijados por nuestro sistema de salud. ¿Cómo van a ser incluidos en las fases de vacunación contra el COVID? Muy buen punto. Como lo ha dicho el presidente Iván Duque, los migrantes regulares entran en el mismo puesto que entra cualquier persona que está en territorio nacional, porque es que la vacunación no tiene que ver con nacionalidad, la vacunación tiene que ver con un estatus de salud, con edad y con ciertas circunstancias que tiene el ser humano. Los irregulares, ¿por qué no entran en esa fase? Porque no los conocemos, porque no sabemos si tienen comorbilidades, si tienen problemas de salud determinados. Con este paso que damos, una vez los vayamos conociendo, es decir, pasando al régimen regular, podrán ingresar a un régimen de vacunación normal como estamos los demás. No hay un régimen especial de vacunación para estos migrantes, hay por supuesto una inclusión. Y claro, muy importante, Juan Diego, este paso enorme que ha dado el presidente Iván Duque requiere del apoyo internacional, por eso estamos haciendo un llamado de manera permanente. La situación colombiana de generosidad tiene que ser respaldada. Hay unos mitos alrededor de esto. Con la regularización de todos estos venezolanos en nuestro país, ¿los migrantes pueden votar y escoger presidente de Colombia? Absolutamente falso. Los extranjeros no pueden votar en elecciones presidenciales. Ese es un comentario que realmente lo que busca es hacer daño a un proceso que protege seres humanos. Por ley, desde la ley 1070, los extranjeros no pueden participar de elecciones presidenciales y eso no cambia. Bueno, pues ahí está, es el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Director, muchísimas gracias por atender esta comunicación, este contacto con Noticias Caracol y aclararnos estas dudas. ¡Feliz día! A ustedes, Juan Diego, un feliz día para todos y a seguirnos cuidando.